Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosario Ferrer y yo soy la asesora responsable de la asignatura Arquitectura de Computadoras, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a platicar? ¿Qué vamos a trabajar? Introducción a la arquitectura de computadoras, unidad central de procesamiento, generación de computadoras y dispositivos de entrada y salida. Tal vez no los conocen como tal, pero yo creo que en su mayoría manejan o ubican estos dispositivos. Tal vez no con el nombre técnico, pero estoy segura que ya manejan todo eso. El objetivo general de la asignatura, y siempre lo remarco mucho, igual pueden ver tanto en en sus primeras retroalimentaciones, en las donde les pregunta qué conocen de la materia, sobre todo porque me gusta que sepan qué es lo que pueden esperar de los que van a trabajar en esta clase. Dice, el objetivo general es analizar la arquitectura de un microprocesador y de una microcomputadora, de manera que puedan determinarse las diferentes capacidades existentes entre varias microcomputadoras, seleccionando la arquitectura de computadoras más apropiada para una aplicación específica. Introducción a la arquitectura de computador. Dice, el diseño conceptual y la estructura operacional de un sistema que conforma una computadora, es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones. Perdón. Modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, en especial interés en la forma en que la unidad central de proceso, el CPU, trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. Dentro de la arquitectura de computadora, según von Neumann, dice, la arquitectura de von Neumann es un diseño que usa una memoria para almacenar instrucciones y datos. Este tipo de máquina es una implementación de una máquina de Turing y la visión de una arquitectura secuencial en lugar de paralela. En este modelo surge el concepto de programa almacenado, por el cual se les conoce como las computadoras de este tipo también. Cuello de botella. La separación de la memoria y la CPU. ¿Por qué la CPU? Si estamos acostumbrados a el CPU, porque es la unidad central de procesamiento. Entonces no estamos hablando del gabinete, del cuadrito. Estamos hablando de la función que hace la unidad central de procesamiento. Acarreó un problema denominado Neumann-Bottleneck, que es el cuello de botella de Neumann. Esto se debe a que la cantidad de datos que pasa entre estos dos elementos difiere mucho en tiempo con las velocidades de ellos, por lo cual la CPU puede permanecer ociosa. Es decir, tenemos nuestro procesador, tenemos la unidad de control, tenemos la ALU, que es la unidad lógico-aritmética, y los registros. La memoria principal almacena el tipo de los datos y la entrada y salida. Entonces, imagínense, aquí es donde se puede generar el cuello de botella. En una arquitectura Harvard, dice, al igual que en el programa se almacena como un código numérico en la memoria, pero no es lo mismo espacio de memoria ni en el mismo formato que los datos. Por ejemplo, se puede almacenar las instrucciones en 12 bits de memoria de un programa, mientras los datos se almacenan en 8 bits en una memoria aparte. La arquitectura Harvard es el hecho de tener un separado para el programa y otro para los datos. Permite que lea el código de operación de una instrucción al mismo tiempo que lee de la memoria los datos.
la memoria de datos, los operados de la instrucción previa. Entonces, aquí tiene uno para las instrucciones y otro para los datos. Entonces, esto va a evitar que el cuello de botella que generaba con la arquitectura pasada, la de von Neumann. Arquitecturas segmentadas o con segmentación de cauce buscan mejorar el desempeño realizado paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción al mismo tiempo. El procesador se divide en varias unidades funcionales independientemente y se dividen entre ellas el procesamiento de las instrucciones. Tenemos la unidad de búsqueda, la cola de instrucciones y la unidad de ejecución. Si se fijan aquí ya no tiene el bus que te puede generar los cuellos de botella. Aquí ya, por eso dice, por segmentación es como trabaja. Bueno, la unidad central de procesamiento con función o qué es lo que hace esa cajita, ¿no? Primero vamos a analizar los componentes, porque no solamente, no crean que la laptop no tiene, digo, lo ubicamos más en cajita en un dispositivo, en una máquina de escritorio, pero el celular, la laptop, tienen su unidad central de procesamiento. Yo les pongo mucho el ejemplo de la computadora de escritorio, porque bueno, pues ahí hasta la ubicamos visualmente muy fácil. Dice el CPU. En la unidad central del sistema se alojan los componentes y circuitería que van a realizar las tareas fundamentales de la computadora. Tienen como función principal la ejecución de un programa acorde a la aplicación del mismo, un programa en un conjunto de instrucciones almacenadas de acuerdo al orden en que deben ejecutarse. Se fijan, aquí tenemos búsqueda de la instrucción, decodificación de la misma y ejecución, y así va. Siempre está ejecutando, ya está buscando la nueva instrucción, decodificándola y ejecutándola, buscando, decodificar y ejecutando, buscando, decodificando y ejecutando. La placa principal. Esto es lo que tienen adentro, ¿no? Dice, es una placa con un circuito impreso donde se conectan los elementos básicos de la computadora, el microprocesador, el bus y toda la o parte de la memoria principal. En algunos lugares también aparece denominada como placa base o placa madre. Aquí tenemos las ranuras, tenemos la memoria caché, chipset, los conectores que van al teclado, conector eléctrico, más ranuras. Recuerden que tenemos ranuras para tarjeta de video, tarjeta de audio. Microprocesador central o unidad central de procesamiento. Es el elemento fundamental de la computadora. El microprocesador va a ocuparse de la ejecución de las órdenes de comandos, los cálculos matemáticos solicitados por las referidas órdenes y el manejo de datos asociados a los cálculos. Bus. Es un circuito que conecta el procesador central con todo el resto de los componentes de la computadora. El bus sirve para que llegue el procesador, la información y las solicitudes de trabajo desde el exterior y envíe los resultados del trabajo realizado. Memoria principal. Es la zona de trabajo donde la computadora va a almacenar temporalmente las órdenes a ejecutar y los datos que deberían manipular esas órdenes. Me han preguntado mucho que cómo diferenciar la memoria temporal con la memoria permanente. Muy fácil. Situémonos en un entorno Windows, en una interfaz de Windows. Cuando ustedes tienen abierto un Excel, porque están trabajando, haciendo unos cálculos, o están haciendo cálculos porque van a armar una presentación en PowerPoint, pero aparte, pues ustedes son de las personas que no pueden trabajar si no están escuchando musiquita y tienen aparte abierto la aplicación de Chrome
donde tienen en una pestaña ejecutándose en YouTube disco, la música de su preferencia. Al mismo tiempo que ustedes están escuchando la música, están realizando cálculos en Excel y están pasando los datos para armar la presentación en PowerPoint. Lo que permite que tengas abierto esas tres aplicaciones al mismo tiempo es la memoria temporal. Incluso lo que te permite almacenar las 4 pestañas es memoria temporal. La memoria permanente. Bueno, es que en mi presentación que estoy haciendo de PowerPoint voy a agregar unos mapas que ya había trabajado el día anterior en una presentación. Voy y busco mi archivo. ¿Dónde? En la memoria permanente. Porque se apague mi computadora. A ver, se apaga la computadora, el PowerPoint, el Excel y el Chrome que teníamos abierto desaparecen. Enciende la computadora, lo que hayas guardado adelante, pero ya no te va a aparecer en tu pantalla eso que tenías. Sin embargo, si una vez que cargue tu computadora, entras al directorio de tus documentos donde guardaste tus trabajos, ¿qué crees? Ahí están almacenados. Esa es la diferencia entre memoria permanente y memoria temporal. La temporal es solamente lo que me permite que se esté ejecutando paralelamente en el momento. ¿Sí? El copiar, pegar, donde se almacena eso que corté aquí y que luego lo voy a pegar. Eso se almacena ¿en dónde? En una memoria temporal. Es decir, yo cierro mi aplicación y no se va a guardar eso que corté en ningún lado. Generación de las computadoras. Vamos a ver este video. Siempre les hago un montón de hincapié de que no hay una generación única de computadoras. Acuérdense que depende o cómo se clasifican de acuerdo a las funcionalidades que tiene cada una, de acuerdo a los materiales con que se realiza o se elaboran cada una, de acuerdo al tamaño, porque también es importante. Es brutal la dimensión desde que necesitaban toda una habitación, un dispositivo que ya tenemos aquí portátil, ¿no? Entonces, siempre, por eso les pido que estén muy abiertos en este aspecto para poder escuchar o aceptar que hay más de una generación o clasificación. Toda la diferencia. Los materiales, cómo van cambiando. Las actividades, el tamaño. Elementos, las funciones, la multiplicación, tamaño, todo
administración, las actividades ahora se volvieron comerciales. Las actividades, inteligencia artificial, la portabilidad, la lógica que la revolución, la portabilidad. Habla sobre en algunas asignaturas toca sobre la generación y les pongo algo diferente, porque todo es aceptable, porque todo es de la mano. Y me encanta como en este video les dice la época o el tiempo en el que salió, los componentes, el tamaño, la portabilidad, las tareas que hacía cada una, ¿no? Cómo nos fuimos desde hacer nada más sumas y restas y multiplicaciones a poder programar o ya trabajar la inteligencia artificial. Dispositivos de entrada y salida. Tenemos este mapa conceptual de una computadora, dice su evolución. Bueno, ya vimos la generación de las computadoras. En resumen, dice la primera fue en bulbo, la segunda transistores, la tercera circuitos integrados, la cuarta procesados. ¿Se ven cómo, si notan cómo cada autor o cada bibliografía lo conceptualiza de manera diferente? Se conforman por software y hardware. En el software emplea códigos de texto para comunicarse con tipos de microprocesadores. En el hardware se clasifica por los dispositivos de entrada y salida y también hacen una clasificación externa o diferente de memoria interna y externa. Y tiene sus orígenes, bueno, en la arquitectura de von Neumann. La necesidad de una auditoría de sistemas. No, ese título se me fue, perdón. Bueno, aquí vamos a diferenciar el hardware y software. Ya vimos que en hardware tenemos dispositivos de entrada, de procesamiento, de salida y ponen como una clasificación externa el almacenamiento. Y aquí ya también tenemos interno o externo. Y software tenemos sistemas operativos y software de aplicación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el hardware, los dispositivos de entrada es todo aquello que me va a permitir introducir información a mi dispositivo. Un teclado, una memoria, el micrófono, el lector de código de barras, todo lo que me permite introducir información, un escáner, eso es un dispositivo de entrada. Dispositivos de procesamiento, central de procesamiento, la CPU, de salida es todo aquello que me va a permitir visualizar lo que contenga mi computadora. Y almacenamiento, bueno, aquí tenemos ya una clasificación, yo creo que ya es justo y necesario hablar también de una evolución o clasificación, porque empezamos con los disquetes con los discos de 5 1/4, después los disquetes que tenían una cinta magnética de 3,5, después llegan los CDs o CDs, los discos magnéticos que digo hasta la fecha siguen siendo muy famosos, sobre todo para la música, ¿no? O para películas, cosas así. Después las memorias, que ya no se rayaban tanto porque eso era el problema, ¿no? Con los discos que de repente se rayaba y híjole, la información ya no la leía. Después llegan las memorias USB, creo que eso todo el mundo las conoce, y ahorita creo que la evolución más notoria es a través de la nube, porque ya nos estamos haciendo independientes de un dispositivo físico para el almacenamiento de información. Pero ya en otra materia platicaremos sobre los pros y los contras de la nube. Pero ahorita el boom, ahorita lo nuevo es almacenar todo en una nube
o en un espacio virtual. El software. Tenemos los sistemas operativos y software de aplicación. ¿En qué se diferencian? Un sistema operativo son las instrucciones que me va a permitir ejecutar o que mi dispositivo funcione. Por ejemplo, la computadora, para que yo pueda interactuar con mi dispositivo, necesito un sistema operativo. El más común es Windows, ¿no? En un celular tienen el Android, tienen el iOS, depende de cada marca, pero es un sistema operativo. El software, y es necesario para el funcionamiento de tu dispositivo, independientemente de la marca. Y el software de aplicación puede o no puede estar en tu computadora o en tu dispositivo y va a seguir funcionando. Por ejemplo, siempre les digo, imagínense su teléfono, un Android, ¿no? Si el Android ya no pudo actualizarse, ya no arranca, ya no entra, su teléfono dejaría de ser funcional. Sin embargo, por error, se lo presté a mi sobrino que quería ver un jueguito y terminó borrándole el WhatsApp y terminó borrándole la aplicación de Facebook. ¿Le deja de ser funcional mi dispositivo? No, tal vez por 10 minutos dejaría de ser funcional mi vida, ¿no? Sin embargo, va a seguir siendo funcional. ¿Qué pasa? Bueno, tendré que descargarlo de nuevo, actualizar mi respaldo. Aquí ya verán, hasta que su sobrino no les borre la información, verán la importancia de hacer un respaldo. Sin embargo, no va a afectar o no tendrá la función del dispositivo. Bueno, aquí vemos, ya lo vemos gráficamente, o la clasificación de dispositivos de entrada, lo que les decía, el teclado, el escáner, el lector de código de barras, el micrófono, el mouse, darle instrucciones, el mousepad, la cámara, la memoria de floppy, lo que se decían, dispositivo de salida, bueno, todo aquello que me va a permitir visualizar o leer la información en mi dispositivo. La impresora me va a permitir sacar en físico lo que almacenado, el monitor, el altavoz, los altavoces o bocinas, los micrófonos. Hay dispositivos mixtos. Por ejemplo, las pantallas táctiles me van a permitir tanto visualizar como poder introducir información. Los multifuncionales que te permiten escanear y te permiten imprimir. Entonces, va a ser ambos. Las memorias, las USB, bueno, tanto me sirve como para introducir información, almacenar información, retirar información, una antena de internet para recibir, y bueno, aquí igual, ¿no? Las unidades. Ay, creo que me emocioné y les platiqué muy rápido. Bueno, cualquier cosa, no han tenido problema en la plataforma, pero si tuvieran en algún comentario, si hay un tema en el que se están trabando, no duden en mandarme un mensaje, en decirme, maestra, este tema, a pesar del contenido de la guía de estudio, me sigue quedando duda, no me queda del todo claro. No pasa nada, yo con muchísimo gusto les puedo compartir videos de ejemplos, ejercicios o sitios que ya tengo reservados, donde viene una explicación muy sencilla o un video muy cortito, siempre no pasan de 3 minutos, para que les pueda apoyar con alguna duda que pudieran llegar a tener a través de la plataforma o mi correo rferrer@unicam.edu.mx. Yo soy la maestra Rosario Ferrer y estoy a sus órdenes. Y pendiente de sus actividades en línea.